buenos días, una bienvenida para todos a este agradable tiempo de reflexionar en la palabra de Dios. Estamos viviendo en el mundo entero una afectación económica por el tema del coronavirus. La Organización de Naciones Unidas, la ONU, preveía antes de este problema que en el año 2020 el crecimiento económico mundial estaría alrededor del 2.5%. Ahora, debido a la pandemia, al coronavirus, se prevé que el crecimiento, o más bien el decrecimiento de la economía mundial será del 1%. El señor Antonio Gutiérrez, que es el secretario general de la ONU, dijo que después de la recuperación de esta crisis, la economía debería manejarse de una manera diferente. Entonces vemos un escenario mundial que se está formando para que se cumpla aquello que la palabra de Dios profetizó desde siglos antes. Podemos ver ante nuestros ojos como el panorama se va acomodando para que la profecía se cumpla. Porque todo lo que Dios dice en la Escritura tiene cumplimiento. En segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, por favor búsquelo allí en su Biblia. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Tenemos en el Nuevo Testamento, comenzamos con los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Luego continuamos con Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Y ahí tenemos Primera y Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Comienza el capítulo recordándonos, enseñándonos acerca de nuestra reunión con Él, que no es otra cosa que el momento cuando seremos tomados, la iglesia del Señor, los que han creído de todo corazón en el Señor Jesucristo, no importa dónde estén, cuando el Señor venga por los suyos, van a ser tomados, estén vivos o muertos, hayan partido ya a su presencia, van a ser tomados hacia Él, van a ser arrebatados y nos encontraremos con Él en las nubes. De esa enseñanza podemos leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante. Así que está hablando de nuestra reunión con Él, lo que está próximo por suceder. No sabemos cuánto, pueden ser horas, semanas, meses, y creo que no muchos años. Está próximo por suceder, es que Cristo vendrá por su iglesia. Y eso nos llena de gozo. Porque ¿cómo será ese momento extraordinario con que nos encontraremos cara a cara con el Señor de los cielos, con aquel que se entregó por nosotros en la cruz? ¿Cómo arderá nuestro corazón? ¿Cómo palpitará nuestra alma? ¿Cómo nos emocionaremos? ¿Cómo será ese momento extraordinario? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que no hay nada comparable que hayamos vivido hasta hoy ni que viviremos como aquel momento en que estaremos cara a cara con Él. Pero también es una advertencia para todos aquellos que han escuchado de Dios, para todos aquellos que han leído la Biblia, para todos aquellos que han asistido a una iglesia cristiana, pero que todavía no saben si están seguros o no de su salvación. Porque cuando llegue ese momento, Él vendrá por los que han creído de todo corazón en Él, y los demás se quedarán en el mundo para los eventos que siguen, que están profetizados también en la Escritura. Y dice el versículo 2, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Los tesalonicenses estaban pasando por duras pruebas, por persecuciones, por dificultades enormes. Y había llegado al parecer una carta, tal vez se decía que era del apóstol Pablo, pero no era así, donde decía que el día del Señor
ya estaba sucediendo, que el tiempo en que el Señor estaba juzgando al mundo entero ya estaba allí presente. Pero está diciendo Pablo, no se dejen engañar, no se dejen mover, no crean eso. El día, ¿qué es el día del Señor? ¿Qué es el día del Señor según este versículo 2? El día del Señor es un día de juicio. No es un día de 24 horas, es un tiempo donde el Señor va a juzgar al mundo entero por su pecado. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 17 dice que el día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que el día del Señor comenzará en el segundo siguiente a cuando Él venga por los suyos, por sus hijos, por la iglesia. De inmediato comenzará el día del Señor. ¿Qué comenzará? Un tiempo de tribulación sobre la tierra, de juicio sobre la tierra. A continuación de ese juicio, que será 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación, vendrá el Señor, donde Él luchará con aquel líder mundial llamado en el Apocalipsis la bestia, el anticristo, y lo derrotará, y donde comenzará su reino mundial milenial. Por 1000 años estará reinando. Estos acontecimientos siguientes a cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, es lo que, y que mencionamos ya, es lo que la Biblia está haciendo referencia cuando dice el día del Señor. Así que Pablo le está diciendo, no estamos en el día del Señor. Aún el juicio no está. Eso que están sufriendo ustedes no es el juicio de Dios sobre el mundo entero. Esto es algo que está sucediendo porque creyeron en Cristo. Y hay una esperanza para los que sufren. La esperanza es que un día estaremos con el Señor. La esperanza es que Él un día estará limpiando nuestras lágrimas, pero que desde ahora ya lo está haciendo. Que aunque no lo vemos físicamente, aunque no lo vemos con nuestros ojos físicos, lo podemos creer, que Él está ahí con nosotros, que no nos va a dejar, que Él es fiel y leal, que su palabra dice que siempre va a estar con nosotros donde estemos y lo que estemos viviendo, Él no nos va a dejar. Y entonces sigue diciendo el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, atención, hay dos condiciones para que comience a correr el día del Señor o el tiempo del juicio del Señor. Es una, la apostasía, dice, y otra es el hombre de pecado. En cuanto a la apostasía viene de una palabra en griego que significa caer de o alejarse de, pero también tiene la idea de rebelión. Es apartarse de la fe. Ahora, cuando una persona hoy está creyendo en Cristo, cuando hablo de creer, no hablo de creer en su existencia, o de creer que vino a Belén, o de creer que murió en la cruz. Es ese creer que lo tomo personal, que me identifico con lo que Cristo hizo en la cruz como algo que tiene que ver conmigo, como algo que Él hizo por mí, como algo que Él hizo para que yo no fuera a la muerte eterna, la condenación eterna. Cuando lo creo de esa manera, el que cree en Él tiene vida eterna. Entonces llego a ser parte de la iglesia de Dios, de aquellos que cuando Él venga nos vamos a ir con Él. Ahora, no significa esto que si usted ha asistido 10 años a una iglesia cristiana X, usted ya es hijo de Dios o ya es parte de la iglesia. No, es aquellos que han descansado y confiado única y exclusivamente en lo que Cristo hizo, en nada más para ser salvos, solo en lo que Cristo hizo para ser salvos. Así que cuando Cristo venga, habrán una cantidad de personas que asistían a iglesias, habrán líderes, habrán pastores, habrán gente
de muchas partes, de muchas iglesias que no se irán. Permanecerán acá porque nunca realmente creyeron en Cristo. Esto es lo que se llamaría la iglesia nominal, o sea, la iglesia de nombre, la iglesia oficial, como quieran llamarla. Una iglesia que quedará aquí, pero que no es la iglesia de que habla la Biblia, la iglesia que ha creído en Él, la iglesia que es la esposa del Cordero. No es esa iglesia, es una iglesia de nombre, una iglesia de apariencia, una iglesia compuesta por asistentes, por simpatizantes, por líderes inclusive supuestamente espirituales, pero que nunca creyeron realmente en Cristo. Esta iglesia es la que se apartará de la fe. De eso habla esa apostasía. La iglesia mundialmente, esa iglesia a nivel mundial abandonando la fe. Y ese va a ser un escenario para que aparezca aquel líder mundial, además de otras circunstancias de nivel económico, donde él va a asumir el liderazgo mundial y por lo tanto va a ser aceptado. Porque tal vez va a traer políticas que van a ser efectivas, eficientes para superar la crisis económica mundial y así este hombre va a ser alabado. Es más, la Biblia dice que va a ser adorado. Así, solo aquello que debería recibir Dios, la adoración va a ser reclamada y recibida por este hombre que he llamado aquí el hombre de pecado. Entonces, dos condiciones para que comience el día del Señor. Uno, la apostasía, abandono de la fe. Y el otro es que aparezca, que se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hombre que va a ser el último oponente del Señor. Pero manejado, manipulado o dirigido más bien por el mismo Satanás. Esto es de origen diabólico, pero nada se escapa al poder soberano de Dios. El poder soberano de Dios supera todo lo demás, pero va a ser permitido por Dios. Así que, versículo 4 define cuál va a ser el trabajo de este hombre, del hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y esto debería ponernos la piel de gallina. Eso es algo realmente profundo y diabólico. Eso es algo real. Escúchenme. Yo no estoy hablando algo que yo me estoy inventando. Usted lo puede buscar en su Biblia. Dios lo dice. Y así va a ser. Todo lo que Dios ha predicho en la Escritura se ha cumplido. La venida de Cristo y la manera en que vino. El lugar en que vino. La procedencia de la mujer por la cual vino nuestro Salvador. Todo eso fue predicho de una manera perfecta y así sucedió. Esto que estamos leyendo hoy, para algunos puede ser una exageración, nos está metiendo terror, un invento, pero Dios lo va a hacer. Dios lo dijo, Dios lo hará, Dios lo permitirá, porque el enemigo desplegará su poder para hacer daño, porque Él vino para hurtar, para matar y para destruir. Y va a ser el tiempo para terminar de engañar al mundo entero que antes habrá rechazado al Salvador. Cuando se rechaza la verdad, no queda otra alternativa que la mentira. Entonces, el cual, versículo 4, se opone y se levanta contra todo lo que llama a Dios o es objeto de culto, sean templos, todo él se va a levantar contra todo lo sagrado, contra Dios mismo, y hasta el punto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué significa esto? En este momento en Israel no hay templo donde se adora a Dios. Pero según este versículo, lo que se ve es que va a haber un templo. Se va a levantar un templo. Y en ese templo de adoración al Señor, allí en Jerusalén, este hombre, el hombre de pecado,
el que es llamado por la Biblia en Apocalipsis la bestia o el anticristo, se va a sentar para ser adorado como si fuera Dios. Y no es de sorprendernos, porque en Isaías capítulo 14, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y escuchen lo que dice el versículo 14 al final: y seré semejante al Altísimo. Ese ha sido el sueño de Satanás. Seré semejante al Altísimo. Y se cumplirá a través de aquel hombre, cuando aquel hombre, manejado por las mismas ideas y voluntad de Satanás, se sentará en el trono de Dios, en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto va a suceder. Esto es real. Pero cada una de las personas que hoy han descansado en Cristo como su único Salvador, no van a estar para este tiempo. Se habrán ido antes con su Señor cuando Él venga por su iglesia. Todos aquellos, sean asistentes o no de iglesias cristianas, hayan escuchado el Evangelio una vez o 1.000.000 de veces, pero que no descansaron y confiaron en Cristo como único Salvador, van a ver que todo esto sucede, se hace realidad. Lo van a palpar y lo van a ver con sus propios ojos. Y escuchen, versículo 5: ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que lo detiene, dice Pablo. Hay algo que no le permite aparecer, algo que viene de Dios. Dice versículo 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene. Y es quien, hay un quien, una persona que detiene el accionar de la iniquidad, una persona que detiene al mismo Satanás en hacer su voluntad, lo detiene. ¿Quién es? Es el Santo Espíritu de Dios, presente en cada una de las personas que han descansado en Cristo, que han confiado en Jesús. La Biblia dice que cuando creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Cada uno de ellos ha sido sellado. Cada uno de nosotros hemos sido sellados cuando creímos con el Espíritu Santo. Así que está el Espíritu Santo en nosotros. Pero cuando la iglesia, la verdadera iglesia, la que ha creído de todo corazón en Cristo, los verdaderos creyentes alrededor del mundo, sean llevados, entonces será llevado el templo del Espíritu Santo. Así que en aquel momento será como el quitar el tapón de una represa. Todas las aguas que se represan, que no permiten fluir debidamente, de iniquidad, se soltarán y correrán por el mundo entero. Por algo es llamado este hombre, por la misma palabra de Dios, el hombre de pecado. Y sigue diciendo versículo 8: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El Señor vendrá al final de esa tribulación, al final de los 7 años, otra vez. Cristo viene por su iglesia, por los verdaderos creyentes. Empieza el día del Señor. Comienza con la tribulación y gran tribulación que durarán 7 años. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Pues durará 7 años, al final de los cuales
vendrá el Señor con su ejército celestial y con la palabra de su boca matará, destruirá a este hombre poderoso, pero no más poderoso que Dios. Lo destruirá con el resplandor de su venida. Vemos el resplandor de la venida de nuestro Salvador cuando nace allí en Belén. Allí brilló, resplandeció, pero su majestad se verá en todo su esplendor en aquel día cuando vendrá con los suyos. Así que le destruirá. Ese es el fin de la bestia, del hombre, de ese hombre político, poderoso, adorado, reverenciado por multitudes alrededor del mundo. Va a ser la destrucción. Dice versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Alguien puede decir, ¿por qué le van a adorar? ¿Quién es él? Pues por esto, porque a través y con el poder de Satanás va a actuar este hombre y así va a engañar al mundo entero. Tal vez va a hacer milagros. Escuchaba a un predicador que decía, tal vez este hombre va a caminar sobre las aguas, va a hacer cosas extraordinarias. Por lo tanto, la gente va a aplaudirlo, va a adorarlo, porque va a ser engañada. Porque otra vez, como lo dije ahora, cuando no se cree la verdad, entonces no queda otra opción que creer a la mentira. Por esto, versículo 11, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso es una advertencia. Si tú, amigo o amiga querida, que me estás escuchando, aún no has resuelto tus cosas con Dios, no esperes mañana. Hazlo hoy mismo. Llega y dile, Señor, te necesito, soy pecador, merezco la condenación porque la Biblia lo enseña, pero acepto que la salvación solo se encuentra en Jesús y en nadie más. No en religión, ni católica ni evangélica. No en lo que yo haga o deje de hacer, sino en lo que Cristo hizo por mí. Eso es lo único que me da salvación. Pero también para los que creen, para nosotros que hemos descansado en Cristo, Dios no quiere que seamos engañados. Dios quiere que sepamos dónde estamos, hacia dónde vamos. Dios no quiere hombres y mujeres con los ojos cerrados frente a todo lo que está sucediendo, sino que puedan ver en el mundo entero lo que está pasando y cómo todo eso es evidencia de que la palabra de Dios se cumplirá. Cómo esto es evidencia de que lo que Dios ha dicho se hará. Y si es así en el mundo, también es así en cuanto a nosotros. Si Dios ha dicho que Dios va a estar con nosotros siempre, así lo hará. No debemos dudar jamás de que la palabra de Dios se cumplirá. Si Él ha dicho que Él es nuestro pastor, que nada nos faltará, es su palabra y se cumplirá. Pero también se ha dicho que habrá un juicio sobre el mundo, también así se hará. Y recordando el arca de Noé, Noé hablando de que vendría un juicio, aún no había llovido sobre la tierra. Las personas no sabían que era llover. La Biblia dice que subía de la tierra un vapor que regaba todo el planeta. Y cuando Noé comenzó a decir que vendría una lluvia tan terrible que inundaría hasta los montes más altos, la gente comenzó a reírse, a burlarse, a pensar que era mentira, a pensar que estaba loco. Tal vez tú estás pensando eso en este momento de mí, pero es lo que la Biblia enseña, que vendrá un juicio. Y así como Noé dice que vendrá un juicio, que vendría un juicio, y el juicio vino. Pero antes también Dios estableció una manera de escapar de ese juicio, y era el arca, para que se subieran todos aquellos que creyeran y escaparan del juicio que venía.
Asimismo hoy, Dios está anunciando, aún a través de predicaciones como esta, que vendrá un juicio terrible sobre el mundo entero, pero que hay una arca que Dios construyó para que te subas en ella y escapes del juicio eterno. Y esa arca se llama Jesucristo, quien pagó por sus pecados en la cruz. Mis queridos hermanos, Dios quiere que sepamos dónde estamos, hacia dónde vamos, en qué periodo bíblico estamos. Estamos en el momento en que está próxima la venida del Señor por su iglesia. ¿Qué pasaría si viniera hoy? ¿Estás bien con Dios? ¿Tu vida espiritual, tu vida cristiana, estás andando bien con Él? ¿O te encontrarías con Él y sentirías vergüenza? ¿Qué de los frutos que estás dando? ¿Estás viviendo para tu Señor? ¿Has predicado a alguien el Evangelio? ¿Alguien ha llegado a creer a través de tu testimonio en Jesús? ¿O si viniera hoy, sentirías tanto pesar por el tiempo que desperdiciaste? Esto es lo que Dios quiere hacer, despertarnos a cada uno la conciencia, la mente, el corazón acerca de lo que está pasando y lo que está por suceder, para que tomemos medidas en nuestra vida, para que tomemos decisiones, para que corrijamos cosas que debemos corregir y así vivamos para aquel que un día vendrá por nosotros y nosotros nos iremos con él. Pero ¿qué de nuestra familia? ¿Ellos también se irán o se quedarán? ¿Qué de nuestros amigos? ¿Qué de nuestros vecinos? Que Dios nos ayude, porque la venida del Señor está cerca. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias, Dios, porque eres tú quien habla. No es el hombre, no soy yo, eres tú, Señor. Gracias. Toca cada corazón, cada alma que escucha en este momento y que mueva, Señor, hacia aquello que tú quieres llevar, hacia un arrepentimiento real, una fe real en ti, o hacia un acercarse y evaluar la vida delante de ti como la estamos viviendo. ¿Qué pasaría si vinieras hoy? ¿Cómo estaríamos? ¿Iríamos gozosos a recibirte o iríamos avergonzados? Dios, que tu nombre sea glorificado. Gracias. En el nombre del Señor Jesús.